Bienvenido a la presentación de audio de la fuente principal de la vida interior por el Dr. Alan Blumenthal y Joan Michel Blumenthal. Una filosofía de interés propio solo puede funcionar en nuestro beneficio si entendemos lo que nos interesa. Si bien un código de ética abarca principios aplicables a todos los seres humanos, los valores de la razón, el propósito y la autoestima, y las virtudes requeridas para obtenerlos, se necesita algo más para comprender los intereses específicos y concretos de un individuo determinado. ¿Cómo aprendemos quiénes somos como individuos? ¿Cómo entendemos los intereses y valores particulares que tenemos y que hacen que valga la pena vivir nuestras propias vidas? ¿Cuál es el papel de nuestra vida interior? Ellen Blumenthal y su esposa, Joan Michel Blumenthal, muestran cómo una mayor conciencia de nuestra experiencia interior enriquece el disfrute de la vida. Argumentaron que el logro de la felicidad y la autoestima requiere que derrotemos la culpa y la represión de nuestras vidas internas. Alan Blumenthal recibió su título de médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto y es psiquiatra en ejercicio en la ciudad de Nueva York. El Dr. Blumenthal también tiene un segundo gran interés como músico. Se graduó en el Royal Conservatory of Music de Toronto y ha actuado profesionalmente y dado conferencias sobre música. Joan Michel Blumenthal es una pintora y escritora consumada. Sus pinturas se exhiben en colecciones en todo Estados Unidos y Canadá. Es miembro vitalicio de la Liga de Estudiantes de Arte e hizo un trabajo de posgrado en Historia del Arte en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Su trabajo sobre la vida interior es presentado por el Dr. Alan Blumenthal. Señorías, estoy encantado de tener la oportunidad de hablar de un tema que me es muy querido. Desde el primer momento me di cuenta de la vida interior y a lo largo de los años, he estado practicando psicoterapia y simplemente viviendo, lo he visto como un tema central en nuestra naturaleza psicológica. Es un concepto que pertenece a la necesidad emocional más profunda de cada persona y como un elemento importante en el disfrute de la vida. Espero y creo que comprenderá por qué, a medida que avanza la conferencia, somos muy conscientes de las muchas condiciones y obligaciones que impone la vida. Desde la infancia se nos enseña que es nuestra responsabilidad ser estudiantes concienzudos, hijos obedientes, amigos leales, miembros productivos de nuestra comunidad, esposos o esposas amorosos, amantes reflexivos, buenos padres, etc. De lo que poco se habla y pocos de nosotros conocemos los cómo y por qué de las satisfacciones que realmente alimentan nuestra vida diaria. Sin embargo, sin ellos, encontraríamos que la vida no vale la pena vivirla. Estas satisfacciones se dividen en dos categorías que no son mutuamente excluyentes. Existen las satisfacciones que resultan del logro externo, la sensación de que lo hice y las satisfacciones que surgen de la experiencia de la vida interior, la sensación de que soy la persona que lo hizo. En esta discusión, me concentraré en el aspecto de la persona, la experiencia del yo que da lugar a la conciencia de la identidad, el sentido de quién es uno y de lo que le importa a uno mismo. El sentido de uno mismo como beneficiario de las propias acciones. En primer lugar, consideremos la naturaleza de la identidad personal. En pocas palabras, la identidad es realmente la suma de esos atributos que contribuyen al sentido de la vista. Incluyen factores genéticos y ambientales que abarcan raza, origen étnico, sexo, nacionalidad, familia, ubicación, salud y todas las demás consideraciones de antecedentes, y además, cualquier elección de libre albedrío que el individuo haya hecho. La identidad es extraordinariamente compleja. Tiene capas y facetas y, por supuesto, es único para cada individuo. No hay dos individuos que sientan que tienen exactamente la misma identidad, ni siquiera gemelos idénticos. El sentido fundamental de identidad de un individuo es permanente. Su forma primitiva se desarrolla indudablemente en la primera infancia. Naturalmente, se vuelve más sofisticado con el tiempo. Muchos psicólogos infantiles creen que la personalidad y el sentido básico de identidad están bien establecidos a la edad de 5 años. Lo que, por supuesto, no quiere decir que todo cambio sea imposible después de eso. Ciertamente, durante los primeros años de la adolescencia, la mayoría de los niños se hacen preguntas que equivalen a ¿quién soy y qué es lo que realmente me importa? Estas preguntas implican el reconocimiento de la existencia de un sentido de sí mismo.
El niño en realidad está tratando de identificar su naturaleza. Si lo persigue, descubrirá lo complejo que es un trabajo. Cuando examinamos el contenido de la identidad personal, vemos que sus componentes son los valores del individuo. En un sentido real, nosotros, como individuos, somos la suma total de nuestros valores. Algunos de nuestros valores son esenciales para la supervivencia y el bienestar a nivel físico. Algunos son necesarios para el bienestar psicológico. Estos son establecidos por nuestra naturaleza como seres humanos y nuestro objetivo. A menos que los poseamos, no podemos alcanzar la plenitud o la felicidad. Los valores esenciales, los que no son opcionales, son los valores de carácter. Entre ellos, la racionalidad, la independencia de pensamiento, la integridad, el sentido de la justicia, la honestidad, la generosidad y la creatividad. Otros valores se derivan igualmente de las necesidades humanas objetivas, pero pueden satisfacerse de muchas maneras diferentes. Estos valores opcionales son lo que llamamos valores personales. Tengan en cuenta que tales valores personales pueden no parecer opcionales para la persona que los ha elegido. Puede sentir que sin ellos no sería el mismo. Los valores personales vienen en muchas formas. Entre los más obvios se encuentran los intereses de un individuo. Como saben, hay intereses e intereses. Algunas personas están interesadas en las artes, los deportes o la política, pero no las encuentran cruciales para su sentido de sí mismas. Otros sienten pasión por estas actividades y son cruciales para el sentido de identidad. Para un individuo, un juego de tenis es simplemente ejercicio. Para otro, es esencial para su bienestar emocional. Algunos encuentran que la música es un fondo agradable para otras actividades. Para otros, es una experiencia que todo lo consume y llena el alma. Entre los intereses, la elección de carrera es claramente uno de los más importantes porque involucra la mayor parte del tiempo y el esfuerzo de un individuo. Es probable que la carrera combine muchos de sus valores personales. Sin embargo, quiero decir que, si bien la carrera es crucial para la identidad no se deriva solo de la carrera. Desafortunadamente, muchas personas identifican erróneamente su ser esencial solo con la carrera. Es como si pensaran que soy un contador o un abogado o un consultor financiero y esa es la esencia de lo que soy. Estas personas, a menudo reconocidas como adictas al trabajo, no tienen una experiencia sólida de sí mismas, excepto cuando están trabajando. Un estado de cosas infeliz, incluso trágico. A menudo escucho hablar de ello de aquellos que los aman. Quien es consciente de sus procesos de pensamiento, sabe que tiene su propia forma de abordar los problemas, una forma característica de abordar las cosas. Haga lo que haga mentalmente, le gusta hacerlo y le parece un valor personal significativo. Hay aquellos para quienes una parte importante de la autoexperiencia está funcionando a un alto nivel de abstracción, y aquellos cuyo funcionamiento mental preferido está en un nivel más concreto. Por otra parte, están aquellos cuyo pensamiento es ordenado, preciso y cuidadosamente estructurado, y aquellos cuyo pensamiento es intuitivo, desestructurado, inspirador e imaginativo. Hay, por supuesto, todos los tonos intermedios. En el caso de los extremos, el método preferido de pensar bien puede llevar a uno a la ciencia o las matemáticas, a otro al arte. Algunas personas disfrutan el desafío de resolver un problema momentos antes de la fecha límite. Para otros, la experiencia personal más gratificante proviene de organizar una presentación meticulosa mucho antes de que venza el trabajo. Y para ambos está el placer de sentir que lo hice a mi manera. Aunque no podemos cambiarlo, valoramos nuestro temperamento individual. El temperamento es, sin duda, una cualidad innata que se manifiesta al nacer o incluso antes de que pertenezca a la velocidad, intensidad y calidad características de las reacciones y el comportamiento de un individuo. Algunos recién nacidos son pasivos, dóciles, plácidos y lentos, mientras que otros son activos, asertivos, intensos y exigentes. Estos rasgos bien pueden ser los precursores de características individuales posteriores que persisten a lo largo de la vida. Por ejemplo, algunos adultos son activos y enérgicos, otros pasivos y flemáticos. Algunos se excitan fácilmente, otros reaccionan lentamente.
El temperamento es una parte tan crucial de la naturaleza humana que es necesariamente un componente significativo de un sentido individual de quién es. La personalidad es un tema similar y relacionado. Para algunos propósitos, es solo una cuestión de conveniencia separarlos. La personalidad en el sentido coloquial y no técnico es la forma externa o la forma de expresar la constelación única de valores, perspectivas y gustos del individuo. La medida en que nuestras personalidades son hechas por nosotros mismos o innatas, como es el caso del temperamento, o influenciadas por factores ambientales, es en la actualidad una pregunta abierta. No creo que sea posible en nuestro nivel actual de comprensión del desarrollo y el comportamiento humano saber la respuesta. Pero sea cual sea su origen, generalmente se entiende que la personalidad está más en la superficie que el temperamento, precisamente porque se refiere a la forma de expresión. Para no poner un punto demasiado fino al respecto, cuando decimos, por ejemplo, que un individuo tiene un temperamento artístico, generalmente queremos decir que es sensible, nervioso, que se molesta fácilmente y que es propenso a cambios rápidos de humor. Eso se llama temperamento artístico porque algunas personas piensan que todos los artistas reales son así. Pero cuando decimos que un individuo es artístico como rasgo de personalidad, nos referimos a que da evidencia de su preocupación por la belleza y es especialmente sensible a todos los medios artísticos como movimientos, colores, palabras y sonidos. La personalidad es fácil de vincular, por nombrar solo algunas posibilidades. Un individuo puede ser predominantemente extrovertido o autónomo e introvertido. Humorístico y desenfadado o serio y seco. Caprichoso o literal, espontáneo o deliberado en el comportamiento, dramáticamente expresivo o cauteloso, cariñoso o fresco. Como nos sentimos acerca de nuestro temperamento y personalidad no siempre es un asunto simple. Teniendo en cuenta que probablemente son los mismos para cada individuo, parecería que deberían aceptarse sin juicio moral. Es decir, sin felicitaciones ni culpas. Y en general, así es como es. La mayoría de nosotros aceptamos nuestra personalidad con la actitud, esta es mi forma de ser y la valoro. Incluso cuando hay excepciones a esa fácil aceptación, no son generalizadas. A nadie le disgusta su personalidad por completo. Nadie puede siquiera pensar en sí mismo como un todo sin incluir gran parte de la personalidad que posee. En casos raros, sin embargo, hay aspectos de la personalidad que el individuo no ama. Yo diría que es porque siente que esos aspectos no representan correctamente a la persona interior. Debido a que es poco probable que el área problemática sea fundamental, en muchos casos es posible cambiar lo que el individuo siente que es su defecto de personalidad. Veo esta corrección como la superación de un problema psicológico técnico en lugar de uno básico. Por ejemplo, una persona tímida puede lidiar con las dudas particulares que dieron lugar a la timidez y, con el tiempo, aprender a ser más extrovertida. Aunque esta mejora puede complacerlo, es cuestionable si su personalidad esencial ha cambiado o no. Por ahora, es posible que se haya dado cuenta de que la aceptación del temperamento y la personalidad es un componente de la autoaceptación básica. He descubierto que nunca estamos lejos de ese problema. Tarde o temprano, todos debemos aprender a aceptarnos por lo que somos. No hacerlo implica condenarse a sí mismo. Implica que no somos lo que deberíamos ser y, por lo tanto, tenemos la culpa. La noción de los deberes como una exigencia moral y las culpas resultantes son, creo, responsables de más sufrimiento psicológico que cualquier otra idea. Lo que deberíamos ser es útil como guía para la superación personal y el logro de la felicidad, pero no como una medida de autoestima. No vivimos para rendir homenaje a nuestro concepto de lo que deberíamos ser, por así decirlo, para satisfacer las demandas de los diversos dioses de la adecuación, el dios de la productividad óptima, el dios de la habilidad social, el dios de la adecuación sexual, el dios del término, el dios del conocimiento enciclopédico, etc. Más bien, si somos sabios, usamos el concepto de debería como una herramienta para ayudarnos a organizarnos, planificar y establecer metas hacia el objetivo final de la realización.
Es necesario decir que aceptarnos a nosotros mismos no implica resignación a la insuficiencia, ni significa que no hagamos ningún esfuerzo para mejorar. La autoaceptación es un punto de partida necesario en el camino hacia cualquier proceso de superación y autoestima. El modo característico de sentir de uno es otra categoría de valores personales. Alguna parte probablemente tenga su base en la predisposición temperamental, pero muchos otros factores psicológicos y elecciones de libre albedrío juegan un papel importante. Algunas personas experimentan una amplia gama de emociones, desde la exaltación triunfal hasta la desesperación negra. Algunas personas experimentan una gama limitada de emociones, desde un poco alegres hasta ligeramente decepcionadas. Algunos son estimulados solo por eventos catastróficos como la pérdida de un trabajo importante, mientras que otros reaccionan emocionalmente al temblor de una hoja que cae. Y los individuos difieren en sus estados de ánimo característicos. Algunos son habitualmente alegres y optimistas, mientras que otros son habitualmente melancólicos y pesimistas. Cualquiera que sea nuestro modo emocional y cualquiera que sea su origen, valoramos sus múltiples facetas como parte de nuestra identidad. Muchos otros valores personales derivan de la forma particular en que satisfacemos las necesidades psicológicas. Entre ellas está la necesidad de relaciones humanas, de compañía, amor y sexo, de consumo placentero, de variedad, de crecimiento, de propósitos elegidos, de libertad, de actividad creativa, de soledad, etc. Observe que estas necesidades son de naturaleza abstracta, lo que permite una amplia gama en la forma de cumplimiento. Entonces también, el grado de cualquier necesidad varía de persona a persona y de vez en cuando de acuerdo con el contexto cambiante del individuo. Por ejemplo, todos necesitamos relaciones humanas, pero solo donde existe esta necesidad en la jerarquía del sistema total varía con cada individuo. El estado de esta necesidad o, para el caso, cualquier necesidad es un componente de la identidad personal. Algunos necesitan estar constantemente rodeados de otras personas e interactuar extensamente con ellas. Otros, ya sean solitarios o no, requieren mucho menos contacto humano y barra diagonal o lo desean con menos personas. Algunas personas necesitan mucho tiempo para estar solas, ya sea para estar en contacto con su ser interior o para realizar actividades solitarias. Otros requieren menos. Algunos tienen la necesidad de estar en comunión con la naturaleza. Algunos necesitan tiempo para sumergirse en las artes. Todos conocemos a personas que están en el cielo cuando tienen un buen libro para leer. Para otros, es esencial ser espectador o participante en deportes. Cualquiera que sea el tipo y el grado de la necesidad, el individuo debe satisfacerla para sentirse el mismo y en su propio universo. La experiencia de la manera particular y el contenido del pensamiento, el sentimiento y la acción que le da a un individuo un sentido de identidad personal. Como he descrito, es lo que quiero decir con vida interior. Para repetir, la vida interior es la experiencia de la forma y el contenido particulares del pensamiento, el sentimiento y la acción que le da a un individuo un sentido de identidad personal. Para el individuo, esta vida interior se siente como un hecho y se experimenta como una parte esencial de su existencia. En este punto, es posible que se pregunte si todos tienen o no una vida interior. Lo mejor que podemos decir es que todos tienen que estar seguros. Las diferentes estructuras de valores le asignan mayor o menor peso, de modo que algunos encuentran más gratificante el logro externo, mientras que otros ven la vida interior como la parte más significativa de sí mismos, sintiendo que es donde realmente viven. Para que no crea que escucha desapego de la realidad o subjetivismo desenfrenado, me apresuro a decir que no estoy hablando de sustituir los viajes a la vida interior por comer, dormir y ganarse la vida. Para los hombres cuerdos, la vida interior es un complemento y una mejora de las actividades diarias ordinarias. Funciona en paralelo e interactúa con el enfoque en asuntos externos.
También puede preguntarse si hay una diferencia en la vida interior o la necesidad de vida interior en los hombres en comparación con las mujeres. Probablemente sea cierto que las mujeres están más a menudo y más profundamente en contacto con sus sentimientos y necesidades emocionales que los hombres, pero ciertamente es una pregunta abierta si esta diferencia es inherente a la naturaleza humana o es simplemente el resultado de un condicionamiento cultural. De mis investigaciones sobre la vida interior de los miembros de ambos sexos, no encuentro diferencias en las necesidades básicas, ni en la naturaleza y la importancia de la experiencia de la vida interior. Cualquiera que sea su grado, es cierto que cierta atención a la vida interior es una necesidad psicológica. Es un requisito para la felicidad e igualmente para la autoestima, como explicaré. Debido a que hay tanto que ganar, pensaríamos que nadie que pudiera tener una vida interior rica le daría la espalda intencionalmente. La felicidad, hay que decirlo, es para lo que vivimos, ya que experimentamos la satisfacción de resolver problemas en nuestro propio estilo personal. Mientras fantaseamos con la emocionante emoción de navegar con viento fresco. Mientras nos deleitamos con la actividad de poner la mesa con cristal fino, porcelana, velas y flores. A medida que nos adentramos en los placeres de nuestros sueños, a medida que nuestras mentes vagan de la música amada a las imágenes relacionadas, o al inventar variaciones en una historia favorita, experimentamos el disfrute de nuestro tipo de vida. Lo que sentimos es como una bendición de nosotros mismos. Los preciados valores personales de nuestra vida interior nos dicen que somos seres dignos, dignos de nuestros sueños, dignos de conocer la felicidad. Pero si un individuo está fuera de contacto con su vida interior y separado de sus valores, no importa cuán racional sea, cuánto tenga el control, cuán eficaz o exitoso sea trabajando para un hombre de cartón, si sus valores personales profundamente aclamados no tienen experiencia o se consideran irrelevantes o no objetivos, no tienen poder. No pueden hacer nada para crear felicidad y autoestima, y solo le quedan deberes y obligaciones. Sin la experiencia de la vida interior, es casi seguro que, en última instancia, desarrollará síntomas psicológicos, incluidos sentimientos de despersonalización, pérdida de motivación, pasividad, fatiga, apatía, depresión y pérdida de la capacidad de experimentar placer. Para ilustrar, lo que conocemos como la crisis de la mediana edad a menudo se precipita por la pregunta interna, ¿es esto todo lo que hay? Los elementos que faltan no son actividades o posesiones mundanas. Más bien, hay un vacío doloroso en el reino de los sentimientos. La víctima es atormentada por preocupaciones que ascienden a ¿por qué estoy tan insatisfecho? ¿Por qué mi vida no tiene más sentido? ¿Por qué me siento tan vacío? El verdadero problema, la mayoría de las veces, es que el individuo no ha desarrollado su sistema de valores personal, su vida interior. La solución no es renunciar a su trabajo, no divorciarse de su esposa, no mudarse a otro estado, país o continente. Es más bien sintonizarse con sus necesidades personales reales y enriquecer su vida interior. Todo hombre necesita luchar para mantener viva la visión interior que sabe que es su alma. Para hacer esto, debe participar en la experiencia real de la vida interior, y debe aceptar tanto la preocupación como el contenido de la experiencia interior como buenos. Repito, debe participar en la experiencia real de la vida interior, y debe aceptar tanto la preocupación como el contenido de la experiencia interior como buenos. Podríamos imaginar que con la felicidad y la autoestima en juego, el enemigo que podría derrotar a la vida interior debe ser un ejército de gigantes. No es así. El enemigo son dos fantasmas ligeramente velados con el poder de asustar. El primero es un viejo conocido sádico llamado culpa. Desafía la vida interior a existir mientras que en el mundo real hay problemas que resolver, obligaciones que cumplir, autocomplacencias que reprimir, deseos que sofocar frente a los deberes de uno. La culpa dice,
¿Cómo te atreves a entregarte a la pérdida de tiempo puramente placentera y no productiva? Algunos no se atreven. No piden pruebas de que la virtud pertenece solo a los que no sueñan. Alguien en algún lugar ha afirmado que sí, y se sienten culpables. Los hombres no pueden tolerar demasiada culpa para escapar de ella. Algunos desterrarán sus preciosos sueños en favor de una existencia supuestamente virtuosa pero cada vez más gris. El segundo fantasma malévolo es uno que la mayoría de nosotros conocemos bien y siempre estamos luchando. Este enemigo se llama represión. La represión es el proceso subconsciente automático por el cual un individuo bloquea la conciencia consciente de un contenido mental particular. Es un mecanismo de defensa diseñado para protegerlo del dolor que surge de cualquier idea, creencia, conclusión o sentimiento que entre en conflicto con sus convicciones conscientes, su autoimagen moral o los deseos que considera poco realistas, imprácticos o inalcanzables. Es como si el individuo se dijera a sí mismo, no necesito amor, o no me importa que me entiendan, o realmente no amo tanto la música. Si el efecto de la represión es impedir el acceso al contenido mental relevante, el propósito es bloquear los sentimientos dolorosos que despierta el contenido. Por supuesto, no hay forma de bloquear la experiencia de las emociones negativas sin embotar los aspectos positivos. En consecuencia, la represión perjudica la capacidad de experimentar la felicidad sin mezcla. La mayor parte de la represión comienza en la primera infancia. Por lo general, es una reacción a la decepción, la frustración y el dolor causados por el hecho de que los adultos importantes no respondan adecuadamente a las expresiones de interés, entusiasmo y alegría del niño. Un niño generaliza. Concluye que sus valores personales son ajenos a los demás y que las respuestas que desea son poco realistas y no se pueden realizar. Inconscientemente, ahoga estos deseos y poco a poco, el mecanismo de represión lo lleva a ser prácticamente inconsciente de sus valores perdidos. Esto, a su vez, disminuye su capacidad de felicidad. Cierto grado de represión es casi universal. Una vida interior es particularmente vulnerable. La vida interior, un reino que se siente hecho de emociones amorfas e indefendibles, no puede resistir la fuerza destructiva de la represión. Como psiquiatra en ejercicio, tengo todas las razones para saber que al tratar con problemas psicológicos, es necesario que yo o cualquier terapeuta haga un diagnóstico y defina lo que se conoce como la psicodinámica del problema, las ideas, los valores, los sentimientos, etc. Eso lleva al conflicto emocional. Pero esto constituye meramente el aspecto mecánico o técnico de conocer a un paciente. Para conocer realmente a la persona, uno tiene que saber algo de su vida interior. Al explicar la vida interior, encuentro que los pacientes generalmente entienden el concepto, pero la mayoría realmente tiene que trabajar para reconocer ejemplos de su propia experiencia interior. Y casi todo el mundo se siente incómodo al hablar de ello. No solo paciencia, sino gente en general. La mayoría de las personas rara vez discuten sus sentimientos personales con amigos o incluso con amantes en la medida en que lo hacen, a menudo se sienten avergonzados. Sienten que sus experiencias emocionales personales o las actividades que realizan predominantemente para la autoexperiencia, son excesivas o tontas, que no tienen relación con el mundo real y que es poco probable que los demás las entiendan. Aquí hay algunos ejemplos concretos. Un amigo, visiblemente conmovido después de una interpretación de la novena sinfonía de Beethoven, hizo una confesión: cada vez que escucho la Oda a la Alegría, dijo, siempre me conmueven las lágrimas. No puedo evitar llorar en voz alta. Claramente avergonzado, estaba seguro de que me reiría de él y pensaría, raro. Otro ejemplo, un paciente, de mala gana y con la cara enrojecida, confesó que en realidad disfrutaba preparando su impuesto anual sobre la renta. Resultó que lo que realmente le gustaba era compilar columnas ordenadas de figuras y organizar el material a la perfección. Para él, esa fue una experiencia estética. Claramente esperaba que pensara que esto era patológico.
Al final resultó que, estaba equivocado. Las columnas ordenadas de figuras son una de mis cosas. Sabía lo que sentía y experimenté una sensación de parentesco. En respuesta a las indagaciones en su vida interior, otra paciente, una profesional del tenis, me dijo que una de sus experiencias más profundamente personales fue ver el arco de una pelota de tenis giratoria volando por la red. De nuevo, fue una experiencia estética, no directamente ligada a la habilidad en el juego del tenis en sí. Esta vez no me identifiqué con la experiencia en particular, por hermosa que fuera. Hacer girar una pelota de tenis no tiene un significado personal para mí, pero sí sabía lo que quería decir. Tengo mis propios concretos equivalentes para poder entender y empatizar. A menudo, la vergüenza por estas reacciones personales está relacionada con la aparente insignificancia del evento que da lugar a una gran experiencia de vida interior. El individuo no comprende que no es simplemente el evento concreto al que responde, sino los valores abstractos representados por lo concreto. La columna ordenada de figuras representa el valor de orden más amplio. La pelota de tenis que navega por el aire evoca la sensación de movimiento o libertad sin restricciones. La represión que conduce a la culpa, la incomodidad y la vergüenza por las experiencias de la vida interior puede hacer que una persona evite las actividades que producen esas respuestas. He conocido a individuos que se permiten lo que consideran indulgencia en los placeres de la vida personal solo después de haber completado sus deberes oficiales. Es como si tuvieran que pagar penitencia antes de su pecado. Algunos van tan lejos como para racionar las actividades que disfrutan especialmente. Conocí a una joven a la que le encantaba mirar los escaparates de las tiendas, no solo como una tienda, sino como una experiencia placentera en sí misma. Sintiendo que esto era una autoindulgencia indefendible, usó su cronómetro para asignarse 30 segundos por ventana mientras avanzaba por la Quinta Avenida. Puedes ver en estos ejemplos que la culpa, la represión y la vergüenza son posibles peligros de estar en contacto con la vida interior. Quiero convencerte de que vale la pena el riesgo. Tenemos la suerte de que las fuentes de la experiencia de la vida interior son muchas y variadas. También son grandes y pequeños. Comenzaremos con las grandes relaciones humanas y el arte. Las relaciones humanas son potencialmente la fuente de la mayor alegría y la mayor tristeza. No necesito detenerme más en las frustraciones y decepciones experimentadas por personas de todas las edades a manos de familiares y amigos. El dolor se vuelve más agudo cuando las parejas románticas están involucradas y la agonía en caso de muerte de un ser querido. Sin embargo, es difícil imaginar que si estuviéramos solos en el universo, nos preocuparíamos por sobrevivir y mucho menos por trabajar y jugar. Necesitamos la compañía de otros para compartir ideas y valores de todo tipo. Es obvio que necesitamos familias, que no las elegimos, pero que en igualdad de condiciones, sentiremos un cariño especial por ellas. Pero donde elegimos, como en el caso de los amigos, comenzamos sin predisposición. Buscamos primero los valores de carácter que admiramos, luego las ideas que se sostienen mutuamente y las afinidades personales. Debido a que compartimos con amigos una perspectiva similar, lo que experimentan y nos cuentan aumenta nuestra propia conciencia y comprensión. Cuando estamos en compañía de amigos o incluso cuando pensamos en ellos, nuestras vidas adquieren un tono positivo. Nos hace felices poder gustar y amar. Disfrutar de las amistades nos brinda la doble experiencia de ser valorados y de valorar. Esta es una experiencia de vida interior crucial que necesitamos. Hay que decir que en la amistad no hay calles de un solo sentido. Cada parte debe tener y dar una comprensión y apreciación aproximadamente iguales de la otra. Las amistades languidecen si son entre personas igualmente conscientes e igualmente apreciativas. Estoy seguro de que has notado que los amigos nos dan la oportunidad de experimentarnos a nosotros mismos de muchas maneras diferentes según el tipo de relación,
lo cercana que sea y cuánto nos acepten y gusten por lo que somos. Reconocemos que con diferentes personas nos ponemos en contacto con diferentes aspectos de nosotros mismos, e incluso con las mismas personas, experimentamos diferentes aspectos de nosotros mismos en diferentes momentos. Naturalmente, nos sentimos más cerca de aquellos que nos hacen sentir más comprendidos. Así como podemos sentirnos comprendidos en la amistad, también podemos sentirnos muy incomprendidos. Los cumplidos y los comentarios, por muy bien intencionados que sean, pueden pasar por alto lo que realmente nos importa en ese momento. Tan agradecidos como estamos por el cumplido, no podemos evitar sentirnos un poco decepcionados. Supongamos, por ejemplo, que acabo de interpretar una pieza musical y todavía estoy envuelto en su estado de ánimo. Un amigo me felicita por los delicados matices de un pasaje en particular. Otro me dice que le gusta mi traje nuevo. Está claro, ¿no?, que solo uno de ellos me está dando un valioso sentido de mí mismo. El otro tiene buenas intenciones, pero no está en el lugar que me importa en ese momento. O supongamos que un conocido me dice que soy sensible. Entiendo que él me ve como receptivo a estímulos sutiles, o que mis sentimientos son fácilmente heridos, o que soy consciente y comprensivo con los sentimientos de los demás. Un significado me complacerá, otro puede alienarme. Lo que me complacerá es el cumplido que realmente toca la forma en que me experimento a mí mismo. Me hace sentir más cerca del dador. Naturalmente, hay infinitas variaciones dentro de lo que llamamos amistades. En algunos, las partes se ven con frecuencia, disfrutando de discusiones detalladas sobre eventos de la vida o experiencias compartidas de la vida interior como películas, museos o paseos por el campo. Incluso si hay poca conversación sobre la experiencia compartida, es bueno saber que tu amigo tiene reacciones emocionales similares a las tuyas. Y si las reacciones son sutilmente diferentes, eso también es interesante y revelador. No queremos ni esperamos copias al carbón de nosotros mismos. Las pequeñas diferencias dentro de un amplio contexto de acuerdo son como variaciones musicales de un tema. Algunos amigos se ven con poca frecuencia y tienen discusiones menos o menos intensas si lo que pasó entre ellos en la reunión anterior parece olvidarse, el sentido de quién es cada uno se tensa. Por el contrario, la amistad permanece intacta cuando, incluso después de un largo intervalo sin contacto, sienten que están retomando donde lo dejaron como si no hubiera habido interrupción. Otra experiencia de vida interior compartida es lo que podríamos llamar el sonido del silencio. En la mayoría de las buenas relaciones, no hay necesidad de una conversación incesante. El silencio periódico se siente como compañía, pacífico y tranquilizador. Se entiende como una aceptación total el uno del otro. A veces, dos personas no quieren hablar, por ejemplo, después de una experiencia estética profundamente conmovedora. Esto sucede cuando lo que se ha compartido se siente más allá de las palabras. Los buenos amigos saben mejor que diluir los momentos profundos. El fenómeno de los viejos amigos parece ser un caso especial. Donde hay recuerdos compartidos, sentimos una comprensión y una continuidad de valores comunes que es muy satisfactoria. Los buenos viejos amigos disfrutan diciendo recuerda cuando porque saben que están compartiendo no solo un recuerdo, sino sus sentimientos al respecto. Nos sentimos gratificados cuando un amigo sabe lo que significa para nosotros nuestra vida, nuestro trabajo, las personas, la naturaleza, el arte y un millón de pequeñas cosas. Nuestro propio disfrute se magnifica cuando podemos intercambiar pensamientos y expresar nuestros sentimientos a otro. Esta forma de relacionarse es una experiencia preciosa, inimitable. Todos los seres humanos lo anhelan. Se ha dicho con razón que si uno tiene un amigo, es rico. De hecho, en la jerarquía de las relaciones humanas, el amor romántico ocupa el primer lugar. El amor es un valor incomparable, crucial e insustituible, y en su mejor momento, despierta en los amantes la emoción del éxtasis.
Aunque el amor romántico requiere que cada pareja posea ciertos valores y virtudes por sí solos, no son suficientes. Admiramos la racionalidad, respetamos la inteligencia, pero no estamos enamorados de ellos. En el sentido romántico, de lo que nos enamoramos es de una combinación particular de los valores personales opcionales de la persona externa e interna. El conocimiento mutuo y la apreciación de estos valores es la base de la intimidad experimentada en el romance. Podríamos decir que el romance es el intercambio más íntimo de la vida interior. La experiencia del yo es única tanto en el dar como en el recibir amor. En el extremo receptor, uno obtiene en palabras, miradas y toques, una apreciación del yo más íntimo, de las cualidades parcial o totalmente ocultas a los otros ojos. En el extremo de dar, uno se experimenta a sí mismo como altamente consciente, sensible y apreciativo de los valores sutiles que posee el otro. Juntos, los amantes experimentarán el placer de la exclusividad que han puesto en palabras sería solo yo sé quién eres. Solo tú sabes quién soy. Somos sabios y maravillosos. Esa es la naturaleza del vínculo que es el amor. Aunque demuestra ser frágil en algunos casos, en otros es más poderoso que cualquier fuerza en la tierra. Aunque no es necesariamente cierto, el amor a menudo se experimenta como deliciosamente improbable, lo que solo enfatiza su valor. Cada amante siente que es extraño y casi mágico que haya encontrado en este enorme mundo un alma gemela que ve, comprende y está de acuerdo con las cualidades más profundas que uno valora en sí mismo. La intimidad entre los amantes se experimenta y se expresa de muchas maneras. Hay miradas sabias, secretos compartidos de la vida interior, silencios significativos y, sobre todo, el sexo en su máxima expresión. El sexo es una expresión de libertad sin límites ni barreras. Es misterioso. Los amantes no saben por qué los aspectos más íntimos del placer físico son tan emocionalmente significativos, pero sí saben que es así. Cada uno se siente a sí mismo como una totalidad de mente y cuerpo, unidos con un alma gemela en la búsqueda sin restricciones del placer intenso. Todo lo que uno es y quiere ser está encarnado en las crecientes tensiones del deseo sexual. El clímax se experimenta como el logro de un alma radiante que disfruta de la alegría perfecta. A medida que el ritmo sexual disminuye, la calidez de compartir se magnifica. La ternura del amor romántico se siente como una bendición para dos almas que conocen su propio valor, el valor del otro y la belleza de su mundo. La poesía es desafiada por la unión de espíritu y carne que llamamos amor romántico. Cuando los hombres y las mujeres anhelan el romance, anhelan la sensación exaltada de estar realmente vivos. Anhelan una vida en la que todo, desde una sonrisa hasta un suspiro y el logro de un sueño preciado, esté impregnado de valores y emociones compartidos. Anhelan una vida en la que las cosas importen. Todo el mundo tiene una vida interior donde nace y se nutre la actitud romántica. Algunos tienen la suerte de compartirlo con un amante. Aunque la amistad y el amor ofrecen el mayor potencial para la autoexperiencia, otros tipos de relaciones contribuyen a nuestra vida interior. Nuestras relaciones predominantemente funcionales con médicos, abogados, estilistas, contadores, camareros, porteros y taxistas, etc. Permítanos experimentarnos a nosotros mismos en relación con la humanidad en general. Si en estas relaciones damos y esperamos cualidades tales como cortesía, consideración, respeto y generosidad, indica una visión de la humanidad. Si tratamos las relaciones como exclusivamente funcionales, si nada importa excepto la eficiencia, eso indica otra visión. De manera similar, nuestra consideración por los extraños refleja nuestra estimación metafísica de la raza humana. Sentimos buena voluntad.
Estamos de acuerdo con Ana Frank en que, a pesar de todo, las personas son buenas de corazón. O nos caracterizamos por sentir desconfianza y sospecha por principios. Sentimos o no afinidad con nuestros semejantes. ¿Es nuestro prójimo un valor de vida interior, neutral o desvalorizado? El grado de cortesía, consideración, respeto y generosidad que habitualmente mostramos hacia los extraños nos dice lo que pensamos de la raza humana e igualmente qué tipo de personas somos nosotros mismos. Después de todo, los valores sociales civilizados son naturales para los hombres de autoestima. La mayoría de los hombres valoran el sentimiento de afinidad con extraños. Por ejemplo, aquellos de nosotros que amamos a los animales disfrutamos mirando a los cachorros y gatitos en las ventanas de las tiendas de mascotas. Por lo general, estamos rodeados de extraños que experimentan emociones similares a las nuestras. En esos momentos, no nos preocupan sus puntos de vista sobre política, economía o religión. En cambio, sentimos que compartimos un valor importante y significativo. Crea un vínculo y nos da la experiencia de nuestra propia buena voluntad. Dije antes que el amor romántico y el sexo ofrecen la posibilidad de la mayor alegría. Lo más cercano a ese potencial es el arte. Mientras que para algunos el arte es meramente placentero, para muchos, da lugar a una intensa autoexperiencia. No es casualidad que el impulso hacia la creación y la apreciación del arte sea tan antiguo como el hombre. Se cree que todas las civilizaciones han producido y disfrutado de alguna forma de música, pintura, escultura, narración de cuentos o danza. El arte probablemente comenzó al menos en parte, al servicio de la religión, pero llegó a ser valorado por sí mismo. ¿Por qué? Porque satisface una necesidad psicológica profunda. Desde el punto de vista del creador, la línea de la vida interior al arte es directa. Todo el arte se crea a partir del deseo del artista de proyectar algún aspecto o aspectos de la realidad, pero de una forma selectiva que enfatiza lo que considera las declaraciones más significativas que su medio permite. La motivación del artista proviene de su propia mezcla personal de valores. La respuesta al arte sigue el camino inverso. La obra despierta reacciones emocionales a través de los valores que vemos en ella. Hago hincapié en las reacciones emocionales porque así es como funciona el arte. No está destinado a la propaganda, sino al disfrute. A veces, como en el gran arte, la reacción emocional sigue a la exposición al trabajo tan rápidamente que tenemos que pensar mucho para identificar los valores subyacentes si queremos hacer eso. Por el bien de esta discusión, hagamos un poco de identificación ligera para ver qué cualidades pueden surgir del arte. Por ejemplo, identifiquemos las cualidades en el trabajo de dos compositores, Mozart y Tchaikovsky. En su mayor parte, la música de Mozart es estructurada, ordenada, proporcionada y equilibrada. También es vivaz, dulce, lírico y elegante. La música de Tchaikovsky es predominantemente a gran escala, conmovedora, colorida y extravagante. Tiene barrido, patetismo y grandeza. El efecto total característico de cada compositor es marcadamente diferente, y si bien cualquiera de nosotros puede encontrar un acorde que responda a ciertos elementos en cada compositor, probablemente desde un punto de vista de afinidad nos inclinemos por uno u otro. Ahora contrastemos los estilos de pintura de Vermeer y Van Gogh. Las pinturas de Vermeer son ordenadas y cuidadosamente compuestas. Una fuente de luz uniforme ilumina las formas renderizadas dimensionalmente, que se pintan en colores luminosos y armoniosos. La textura de la pintura está dictada por los elementos del sujeto. El efecto en general es estable y sereno. Por el contrario, a Van Gogh no le preocupa un espacio estable y medible, sino más bien uno que está activo y dentro del cual las entidades se desplazan y giran. Pinta en combinaciones de colores muy contrastantes o sorprendentes. Su pincelada no es descriptiva. Tiene vida propia. Van Gogh envuelve a toda la naturaleza en un movimiento pulsátil y agitado que refleja un estado interior cargado de emociones.
De nuevo, creo que la mayoría de la gente, por mucho que admire a ambos artistas, sentirá una mayor afinidad con uno u otro. El punto es que percibimos a través de todos los estilos de arte una constelación de valores que llega a nuestro propio sentido de las cosas, en mayor o menor grado. Las obras de arte son valiosas para nosotros si refuerzan nuestra visión de la existencia en cualquiera o en todos sus aspectos. Necesitamos mantenernos abiertos al arte. Necesitamos sumergirnos en el arte en aras de una experiencia poderosa de lo que nos importa y de lo que somos capaces de sentir. A veces nos sorprende la calidad y profundidad de nuestras reacciones estéticas. A menudo encontramos simpatías insospechadas, sentimientos de aspiración más allá de los que sabíamos que teníamos, o un resplandor de inspiración que es casi de calidad religiosa. Muchos han confesado que sienten reverencia ante el David de Miguel Ángel, que no es un dios, sino un hombre valiente. Hemos llorado por el autosacrificio de los héroes en las artes porque adoramos tal devoción a los valores. El arte nos da mil visiones de una existencia más grande que la vida, o de un microcosmos diminuto impregnado de los matices más sutiles de una belleza exquisita. A través del arte, descubrimos y apreciamos cualidades y capacidades, a menudo casi ocultas a nosotros mismos. Aquellos que respetan la vida interior están muy agradecidos de que los artistas nos hayan dado algo único para contemplar. Anteriormente dije que hay dos fuentes de experiencia de vida interior, grande y pequeña. Hemos discutido la más importante de las grandes relaciones humanas y el arte. Ahora quiero considerar algunas de las pequeñas fuentes. Las acciones y reacciones cotidianas y ordinarias brindan cientos de oportunidades para experimentar aspectos del yo. Para una persona determinada, cualquier actividad puede ser meramente placentera o puede gratificar el alma. Echemos un vistazo a algunas actividades aparentemente mundanas que tienen potencial para la experiencia de la vida interior. Estás planeando un viaje de vacaciones. Si uno presta atención a cómo se prepara para un viaje, puede descubrir satisfacción personal en cada etapa de la preparación. Algunas personas bien organizadas leen una gran cantidad de libros y guías de viaje para decidir a dónde quieren ir. Crean un horario para cada día, que incluye sitios para ver, artículos para comprar, restaurantes para probar y tiempo libre para digerir lo que han visto. Toman notas sobre los artículos a empacar. Obtienen divisas y hacen arreglos para estar en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida. Otros viajeros llaman a la agencia de viajes en el último minuto y le piden que elija un lugar para ir al que aún no hayan estado. Empacan un cepillo de dientes y lo que sea que regresen de la tintorería y se deslizan hacia el aeropuerto, llegando minutos antes del despegue. El uno tiene una experiencia óptima de sí mismo como un planificador cuidadoso que no quiere perderse nada. El tipo más informal tiene una experiencia óptima de sí mismo como un espíritu espontáneo y libre que busca aventuras. Cada uno aprovecha al máximo la experiencia al reconocer su propia característica y modo de funcionamiento preferido. Jugar juegos. Para algunos, ganar en los juegos es el punto de jugar. Deben ganar y, en sentido figurado, matarán para ganar. Para otros, los juegos son solo por diversión. No importa si ganan o pierden. El tipo que debe ganar satisface sus necesidades competitivas. El tipo solo por diversión se experimenta a sí mismo como un deportista. Cada uno disfruta de su propia experiencia personal leyendo una novela. Algunos leen despacio, con cuidado, saboreando cada palabra, disfrutando de cada matiz, de cada forma de hablar. Otros leen rápidamente, despellejando pasajes descriptivos, entendiendo la esencia, pero básicamente preocupados por saber cómo es el todo. El lector atento satisface las necesidades estéticas. El demonio de la velocidad satisface su deseo de captar lo esencial y correr. Tomar una ducha.
¿Cuáles son las posibilidades? Algunos se bañan sistemáticamente, fregando de arriba a abajo y alcanzando la toalla lo más rápido posible. Otros lo toman con calma, disfrutando de la calidez y la relajación. Para el uno, es una ineficiencia ejercida. Para el segundo, una experiencia sensual. Cuidarse, comer bien, hacer ejercicio, ir a chequeos regulares con un médico o dentista les da a algunas personas una sensación de control sobre sus vidas. No es simplemente un descuido para muchos que descuidan estos artículos. Lo creas o no, a algunas personas les gusta verse a sí mismas como despreocupadas de los asuntos físicos. La actitud hacia el aseo y la vestimenta es similar. La gama va desde una preocupación casi compulsiva por la moda y lograr el look adecuado hasta el orgullo por el grado de desinterés, por no decir el descuido. Aptitudes. Varias aptitudes brindan la oportunidad de ser conscientes de las habilidades emocionalmente significativas. Por ejemplo, soy bueno en matemáticas y me gusta eso de mí mismo. O no soy bueno en matemáticas y me gusta eso de mí mismo. O soy bueno en la administración del dinero, o soy mecánicamente competente, o soy bueno con las personas, o soy artístico, etc. Todo lo que uno dice sobre sí mismo es relevante para el sistema de valores de uno. Otras fuentes de experiencia de vida interior incluyen la forma en que un individuo camina característicamente, ya sea que camine a propósito o pasee, o la forma en que se siente acerca de la comida, ya sea un placer o un mal necesario. O la forma en que conversa, ya sea que disfrute de conversaciones filosóficas o chismosas. O su actitud hacia los animales, la naturaleza y el medio ambiente. A algunas personas les encanta comprar cosas hermosas, incluso si en realidad no pueden comprarlas. Algunos estiran el presupuesto para comprar algo extravagante y glamoroso. Pero no es realmente necesario, excepto por el placer de experimentar el mundo que evoca. Y hay algunos ejemplos maravillosos de actividades realizadas casi obsesivamente, en las que vemos que la necesidad de la vida interior domina las necesidades prácticas. Por ejemplo, una mujer que está apasionadamente interesada en los libros posee una gran colección. A menudo reorganiza sus libros, a veces por tema, a veces por tamaño y rara vez por necesidad. La reorganización continua de su biblioteca para la eficiencia es realmente solo una excusa. Lo que realmente quiere es el placer casi sensual de manipular sus objetos queridos, que es, por supuesto, una experiencia de vida interior. Aquí hay otro ejemplo, muy cerca de casa. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo nos mudábamos a un nuevo apartamento en una ciudad diferente, la sala de estar estaba llena casi hasta el techo con cajas de embalaje. Prácticamente no se había desempacado nada. En medio de este caos, encontré a mi esposa sentada con las piernas cruzadas en el suelo, etiquetando cuidadosamente sus frascos de especias. Pasarían semanas hasta que tuviéramos una cocina utilizable, pero debido a sus prioridades artísticas, esto es lo que ella eligió hacer. Algunas actividades se llevan a cabo exclusivamente para la experiencia de la vida interior. Entre ellos se encuentran los pasatiempos, ya sea coleccionar sellos, tocar un instrumento musical o la jardinería. El objetivo es experimentar un tipo de placer creativo que generalmente no se encuentra en la carrera de uno. El pasatiempo ideal pone a uno en contacto con los valores personales que incluyen los intereses, las aptitudes y el estilo de pensamiento de uno. Hay otra actividad diseñada exclusivamente para la experiencia de la vida interior. Lo llamo mirar al espacio o, si quieres, soñar despierto. Consiste en permitir que la mente se desplace, empujada y arrastrada por pensamientos aleatorios, por asociaciones libres, sentimientos, deseos y recuerdos. Si bien este proceso es una etapa importante en el pensamiento creativo, no requiere un propósito productivo. Es autojustificable porque ayuda a uno a estar en contacto con su ser interior y tal vez a descubrir cosas nuevas sobre sí mismo.
Por supuesto, es patológico pasar la mayor parte del tiempo mirando al espacio. No lo recomiendo en lugar de comer, dormir y trabajar. Nunca subestimes la regla de los recuerdos en la autoexperiencia. Lo que recordamos está ligado emocionalmente a algo que nos importa profundamente. Una mujer me dijo una vez que cuando era una niña demasiado pequeña para salir por la noche, su madre entraba a darle un beso de buenas noches antes de ir a un concierto o fiesta. Su madre llevaba un abrigo de piel que olía a un perfume en particular. Ahora, 50 años después, la mujer siente una especie de emoción, una sensación de que algo glamoroso está a punto de suceder cada vez que huele ese perfume. La memoria nos une a cientos de eventos a lo largo de nuestras vidas. Eventos que nos tocan en el centro de nuestro ser y nos dan un sentido de continuidad. Una vida integrada requiere. Hemos discutido muchos ejemplos de experiencias de vida interior, sus fuentes y significado. Ahora veamos algunos de los medios para acceder a la vida interior y para aumentar el contacto con nuestro ser interior. El primero es el desarrollo y la mejora de las habilidades introspectivas. La introspección es el proceso de cognición dirigido hacia el interior del estado de conciencia de uno. Su propósito es identificar el método de funcionamiento mental y barra diagonal o el contenido mental de uno, los valores, ideas, juicios, conclusiones y emociones operativas en un momento dado. En el contexto de la vida interior, nuestra preocupación es principalmente identificar los sentimientos, reconocer su importancia personal, evaluar nuestro nivel de comodidad y permitirnos una experiencia lo más completa posible. La técnica de identificar sentimientos es esencialmente la de hacer preguntas. Primero, debemos darnos cuenta de que siempre estamos sintiendo algo. El medidor de sensaciones nunca es realmente neutral. Si creemos que no sentimos nada, algunas preguntas generalmente contarán una historia diferente. Comenzamos por averiguar si nuestro sentimiento es negativo o positivo. Entonces, debido a que los sentimientos suelen ser mezclas complejas, tratamos de identificar los diversos sentimientos. No solo nos sentimos tristes, sino más bien combinaciones de elementos como insatisfechos, frustrados, anhelantes, vacíos, solitarios, alienados, melancólicos, apáticos, deprimidos, pesimistas, etc. No solo nos sentimos felices, sino más bien mezclas de emociones como gratificado, realizado, satisfecho, entusiasta, eufórico, optimista. Para obtener acceso a la experiencia de la vida interior. Obviamente, es útil si somos capaces de identificar los matices particulares de un sentimiento dado. Aquí hay un ejemplo que muestra cómo un psicoterapeuta podría dirigir el proceso de hacer preguntas relacionadas con la vida interior. El paciente es un joven de aspecto serio. Terapeuta, ¿podría darme un ejemplo de una experiencia o actividad recurrente que sea emocionalmente significativa para usted? Paciente, después de una larga pausa, me gusta andar en motocicleta por caminos rurales desiertos. ¿Cómo te hace sentir feliz? Solo feliz. Algo más. Un poco emocionado, fuerte. ¿Y qué más? Quizás un poco melancólico, también. Es una combinación extraña. Dime, si puedes, lo que significa el viaje para ti. Me da una sensación de libertad y poder y una sensación de optimismo como si el mundo fuera un lugar abierto. ¿Te gusta tener a alguien más? No, prefiero estar solo. Disfruto estar solo. Me hace sentir autosuficiente y no necesitada. ¿Y la parte melancólica? ¿Cómo cuentas eso? En realidad no lo sé, pero está ahí, de acuerdo.
¿Qué quieres decir con melancólico? Tal vez un poco solo y tal vez un poco triste, pero de alguna manera no me importa sentir eso. Es gracioso, ¿no? Puedes ver cuántos sentimientos y conflictos han sido revelados por estas pocas preguntas, y cuántos de los sentimientos de la vida interior son aún más complejos de lo que he dicho. De hecho, cuando tenemos un sentimiento, siempre tenemos al menos uno o más sentimientos relacionados. Primero tenemos el sentimiento, luego tenemos un sentimiento sobre el sentimiento, que equivale a una estimación del sentimiento original. Esto significa que debemos preguntarnos, ¿es esta una emoción transitoria de poca importancia para mi vida interior? ¿O es importante para mí que sienta esta emoción en particular? ¿Se relaciona con mi sentido de mí mismo? Si lo hace, entonces debemos establecer lo que podría llamarse el nivel de comodidad. Debemos preguntarnos, ¿estoy completamente a gusto con este sentimiento o no? Si hay malestar, es importante determinar las ideas o actitudes que lo causan. El sentimiento parece moralmente ofensivo. Creo que no debería estar sintiendo esto. O siento que la sensación es excesiva, tonta, poco realista. Cualquiera que sea la reacción negativa a la emoción, debemos pensarlo bien, decidir si la reacción está justificada o no y resolver el problema. Debo decir que estos juicios negativos no pueden eliminarse con una sola reevaluación. Deben tratarse repetidamente. La analogía popular entre el funcionamiento de la mente humana y la programación de computadoras se rompe aquí. Para reprogramar un error, el programador de la computadora tiene que hacer cambios solo una vez en los comandos relevantes. Por el contrario, en la reprogramación mental, las correcciones tienen que hacerse muchas veces. El proceso consiste en desaprender y reaprender. Como romper cualquier hábito, cuanto más a menudo uno trata conscientemente con ideas negativas, ideas probablemente sostenidas desde la infancia, más pronto se reprograman. Volviendo al ejemplo anterior, cuando el terapeuta le pregunta al paciente cómo se sintió acerca de sus reacciones emocionales, el joven admitió que lo avergonzaron. No creo que sea correcto querer estar solo tanto como yo, y es extraño que necesite una motocicleta para sentirme optimista y libre. De todos modos, ya no monto mucho en bicicleta. Si este joven va a vivir consigo mismo de manera cómoda y feliz, tendrá que trabajar para comprender la naturaleza de sus sentimientos y conflictos, reconocer cómo operan, reprogramar las ideas subyacentes relevantes y aceptar su vida interior. Creo que es una buena idea que todos hagamos controles puntuales de los sentimientos en el curso de los eventos cotidianos, para notar si una actividad determinada provoca o no una reacción personal significativa. La conciencia frecuente de estas reacciones particulares tiende a automatizar el reconocimiento de la experiencia de la vida interior en general. En última instancia, uno ya no tiene que darse cuenta conscientemente de la vida interior. Se convierte en parte de la autoconciencia rutinaria. Quiero enfatizar que aunque la introspección produce la identificación de los sentimientos y nuestras actitudes hacia ellos, la introspección per se no es el objetivo final. Lo que queremos es estar directamente en contacto con nuestro sentido de los sentimientos del yo, para experimentarlos realmente. Necesitamos aprender a rendirnos a ellos, a sentir lo que sentimos sin culpa, sin inhibición, sin restricción. Queremos poder deleitarnos en la experiencia emocional del yo. Tenemos otra forma de aumentar la experiencia de la vida interior, algo que no requiere entrenamiento especial. Podemos realizar aquellas actividades que sabemos que evocan un sentido de autorreacción. En pocas palabras, podemos hacer las cosas que amamos hacer. Escucha música, visita museos, juega béisbol, almuerza en un lugar especial, camina por el bosque o por la playa, salta piedras en un estanque, recoge flores, compra un globo morado, baila el tango, juega al frisbee con el perro, busca formas en las nubes, mira fijamente al espacio, medita, haz yoga o lo que sea.
Para sentir lo que queremos sentir por nosotros mismos, debemos hacer de estas actividades una parte regular de la vida. La necesidad de experimentarnos a nosotros mismos es un asunto cotidiano. Un paseo por la playa una vez al año no es suficiente. Y recuerda que la vida interior no es un secreto culpable que debes ocultar a tus propios ojos o a los ojos de tus seres queridos. Habla con amigos. Comparte tu vida interior con ellos. Hazles saber lo que sientes por ellos. Permítete sentir la alegría de la comprensión mutua. Déjate amar y ser amado. Y sobre todo, déjate ser tú mismo. Es lo que siempre quisiste.